Buenas tardes, amigos de Radio Moderna. Bienvenidos a una nueva emisión de Lima la Única, su programa de historia, de cultura y de difusión de la historia de Lima. En esta ocasión, nuevamente aquí su amigo David Pino para contarles algunos datos, relatarles historias, y en esta ocasión además tenemos el honor de tener una invitada muy especial. ¿De quién será? ¿De quién hablaremos? Pues lo veremos más adelante. Han pasado 2 semanas desde la última emisión de Lima la Única y han pasado muchas cosas en estos días. Hace 2 semanas, justo en el momento en que se transmitía el primer programa de Lima la Única, lamentablemente la noticia de un accidente en el Cerro San Cristóbal ponía en el tapete los servicios turísticos que se realizan en la ciudad de Lima. Realmente siempre invitamos a la gente a visitar Lima, a recorrer sus calles y por supuesto conocer su historia. Pero hay que entender que los servicios que se prestan tienen que ser muy cuidadosos, llevados de la mejor manera, con formalidad. Este lamentable accidente que ha dejado muertos en el Cerro San Cristóbal, como me dijimos hace un instante, puso en el tapete cuál es la calidad del servicio que se está prestando a las personas que quieren conocer más de Lima. Esperemos que en el transcurso de los días lo que ha pasado sirva para la reflexión y sirva para la acción, para que se puedan hacer los correctivos necesarios y seguir esperando y invitando a mucha gente a que venga al centro y pueda conocer el San Cristóbal, el Jirón de la Unión, las plazas y calles. Esto es muy importante. También en ese lapso de días se han recordado, se han conmemorado aniversarios de muchas naciones y también de muchas festividades en la ciudad. Por ejemplo, el día 7 de julio, los residentes de Argentina recordaron el aniversario de la independencia. Argentina es una nación que tiene muchos lazos de hermandad con el Perú. Hay que recordar que el libertador del Perú fue argentino, don José de San Martín. Casualmente, en mérito a este suceso, a la llegada de San Martín, que por cierto también se dio un día 12 de julio, es que el gobierno peruano, a fines de la década del 20, decidió obsequiar una casona para que sea la embajada argentina. Esta casa se encuentra ubicada en la primera cuadra de la avenida Arequipa, obra del arquitecto Martín Noel. Es un excelente edificio, ejemplo de una arquitectura neocolonial, como se llamó en aquella época. Esta casa pintada de rosada, llamada la Casa Rosada por los argentinos, tiene una gran portada de piedra, muy parecida a muchas portadas que se encuentran en la ciudad de Arequipa. El edificio tiene además en su interior salones y amplios patios que evocan la espacialidad de la antigua casa limeña. Luego de un zaguán se ingresa a un patio y al subir al segundo piso encontramos una réplica de lo que es el patio de la casa del Marqués de Torre Tagle. Además, balcones de madera, espacios con enrejados y azulejería convierten esta casona en una joya patrimonial. La Embajada Argentina, aunque hoy se encuentra en un nuevo local en San Isidro, todavía conserva la propiedad de esa casa y esperemos que pronto pueda ser abierta al público como un centro cultural donde se irradie mucho limeñismo y por supuesto mucha hermandad peruano-argentina. Unos días antes se recordó también la celebración del aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América. El 4 de julio, las fiestas que llegan del país del norte pues siempre son fastuosas, suntuosas, pero aquí en Lima también debemos recordar los lazos de amistad que nos unen con los vecinos del norte. Sobre todo en el siglo XX, y eso sin mencionar los viajeros que llegaron a América y al Perú en el siglo XIX y que dejaron pues relatos en sus libros de cómo era la ciudad. En el siglo XX, en los años 20 específicamente, Lima recibió la visita de un contingente de marinos que abarrotó las calles de Lima, causaron mucho revuelo, muchas casas y hoteles se adornaron con banderolas, con textos en inglés, dando la bienvenida a los norteamericanos. La influencia norteamericana en Lima ha sido muy fuerte, empezando por las fiestas, por ejemplo la Navidad, en la que se dejó de comer el tradicional tamal limeño para pasar a comer el pavo, que ya se celebraba en muchas fiestas norteamericanas. La imagen de Navidad, que es Papá Noel, también se va a hacer presente en las fiestas a partir de los años 30 y 40 del siglo XX. Todo esto nos habla de una influencia norteamericana muy fuerte en nuestra sociedad. Francia, un país que celebra un aniversario de la toma de la Bastilla, tuvo su fiesta el día 14 de julio. Pues bien, los franceses es quizás la colonia extranjera que más influencia y aporte ha tenido con los limeños. Vas a recordar los eventos ocurridos alrededor de la ocupación chilena en la ciudad de Lima,
cuando los franceses se hicieron presentes de muchas formas. Cuenta Jorge Basadre, también Mariana Paz Soldán en sus libros, que tras la ocupación de Lima, en los hospitales de sangre que se habían preparado en lo que fue el antiguo Palacio de la Exposición, hoy el Museo de Arte de Lima, y en el Hospital de Santa Sofía, hoy Escuela de Artes y Oficios, en la Avenida Grau, se hicieron presentes los franceses a ver en qué podían ayudar. Cuando vieron que no había alcohol para poder suturar o drenar las heridas, trajeron cajas de coñac para de esta manera contribuir de alguna manera con la ayuda y la necesidad que tenían los enfermos y heridos de esos sucesos de aquella época. Años después, cuando se da la ocupación de Lima también, ocurre un suceso que además ha dejado un recuerdo en un lugar limeño. En Lima existe una plaza conocida como la Plaza Helguera. La Plaza Helguera se encuentra ubicada en la intersección de los jirones Rufino Torrico, el jirón Quilca y la avenida Wilson. Pues bien, en esta Plaza Helguera, donde hay un edificio muy bello, obra del arquitecto Enrique Seoane, que ganó un premio de arquitectura, figura en uno de los ángulos una cruz de madera. Una cruz de madera que muchas veces pasa desapercibida, que de cuando en cuando aparece con pintas de graffiti por las personas que, pululan la zona ahora, pero que recuerda un suceso también que no debe ser pasado por alto, y sobre todo ahora recordando a los franceses. Pues bien, corría el mes de septiembre del año 1881, cuando una ronda de seguridad de chilenos que custodiaba o pasaba por ese lugar, la antigua Plazuela de la Salud, fue atacada por vecinos, muriendo uno de ellos. Rápidamente ellos reciben refuerzos y hacen una redada en la zona, capturando a muchos vecinos, al cuales acusaron inmediatamente de ser los culpables de ese ataque que había dejado un chileno muerto. Pues bien, fueron llevados al cuartel chileno que se encontraba en donde estuvo la estación de San Juan de Dios, hoy en la Plaza San Martín, y luego de un juicio sumario fueron condenados a morir fusilados en ese mismo lugar. Pues bien, esa misma noche, los colonos o los ciudadanos residentes en Lima de Francia se reunieron, contrataron al mejor abogado que había en Lima e hicieron una petición dirigida a Patricio Lynch, solicitando la libertad, la amnistía de estos 4 hombres que habían sido condenados a muerte. Pues bien, la carta estaba contundentemente respaldada por la firma de 140 franceses residentes en Lima. Esto fue suficiente para que Patricio Lynch decidiera indultar a 3. Sin embargo, uno sí tuvo que pagar con su vida este suceso. Pues bien, esa cruz recuerda el fusilamiento de ese limeño, pero sobre todo recuerda también la influencia y el aporte y la intermediación en ese momento de los franceses en Lima. Así que el 14 de julio no solo es un día para ellos, fue también un día para nosotros, para recordar los fuertes lazos de amistad que nos unen con este país europeo. Bien, además también, siguiendo con los recordatorios de aniversarios de lo que es julio en Lima, en el Perú, tenemos el día 12 de julio, que se recuerda la entrada a la ciudad del libertador Don José de San Martín. Previamente la ciudad había quedado desguarnecida, había quedado abandonada por las fuerzas realistas, el virrey La Serna se había retirado y había quedado a cargo de la ciudad el conde de San Isidro, alcalde de la ciudad. Y por supuesto el regidor de la ciudad, también otro personaje de aquella época, el marqués de Montemira, viendo cómo podía hacerse para poder tener seguridad. Una ciudad que era prácticamente asediada por bandoleros y sin ningún resguardo público. Pues bien, en ese contexto de peligro, de inseguridad, de mucho temor, de incertidumbre por saber qué cosa pasaría, ocurre el ingreso a la ciudad por la noche, el 12 de julio, como hemos dicho, del libertador argentino Don José de San Martín, que acompañado solamente de 2 ayudantes, se dirigió a la casa del marqués de Montemira, una casona ubicada en la esquina de las calles Trapitos y la calle Zárate, lo que hoy sería la avenida Bancay y el Jirón Junín, casi frente a la Plazuela Bolívar o Plaza del Congreso. Pues bien, a ese lugar ingresa Bolívar y según cuenta el marino inglés Basilio Hall, pronto toda la ciudad, los vecinos, se enterarían de la presencia de tan famoso personaje. La casa pronto es abarrotada de personas, la calle, el zaguán y la plaza, y mucha gente quería conocer, quería ver por fin a este personaje que había traído la libertad a Chile, a Argentina, y que ahora se encontraba ya en las puertas o dentro de lo que fue la antigua capital del virreinato. Pues bien, la casa abarrotada y San Martín, mostrando un gesto amable, modesto, recibió a las personas que iban ingresando. Se cuenta entre todos a un personaje, un fraile mercedario,
que había ingresado y con rostro grave, felicitaba la presencia de San Martín, felicitaba su actitud, mencionando que lo que él mostraba, la serenidad que demostraba ante tanta euforia, era una señal del gobierno que él desarrollaría en Lima. Y acto seguido, gritando, dijo: ¡viva el general San Martín! Pues San Martín lo acalló y le dijo: no, más bien diga conmigo: ¡viva la independencia! Pues bien, este momento quedaría recordado en este libro de Basilio Hall respecto al viaje de San Martín, y es una fecha que hay que recordar, sobre todo en un espacio que hoy es irreconocible, la avenida Bancay, que tantos cambios ha tenido, ampliada a mediados del siglo XX, y con la casa de Marqués de Montemira, ya que hoy no existe. Hoy se encuentra en ese lugar un edificio brutalista, con una pollería y un banco en el primer piso. Y bueno, siguiendo ya con estos aniversarios patrios, el 15 de julio de ese mismo año, 1821, San Martín, en el Cabildo, hoy Municipalidad de Lima, convocaría a los principales vecinos de la ciudad para que manifiesten su interés del cambio de gobierno. Pues bien, en un acta abierto, un libro abierto ese día, muchos vecinos de la ciudad manifestaron su deseo de acogerse al nuevo gobierno, a la nueva patria, a la independencia. Pero este no fue el único lugar donde ese día se dio el juramento de poder servir a la nueva nación, a la república. También en los barrios populares, en el Rímac, en los barrios altos, en Monserrate, en todas las parroquias se abrieron cuadernos, donde los vecinos de cada calle asistieron y firmaron. Es muy emocionante hoy ingresar al archivo de la Municipalidad de Lima y poder ver esos cuadernos, donde personas con nombres, pues gente tan humilde, manifestaba también su deseo de ser parte de este nuevo periodo de nuestra historia. El periodo de la patria, el periodo de la independencia, el cual nos evoca tener un programa especial el próximo domingo. Sin embargo, hoy, respecto al tema de aniversarios, también en julio, ya para cerrar la secuencia, no podemos pasar por alto otra festividad religiosa muy importante. La celebración principal es el día 16 de julio, pero todo el mes de julio es el mes de la Virgen del Carmen. Una devoción que también se convierte en tradición muy antigua, con más de 4 siglos. Cuenta la historia que un español que viajaba a América, el don Domingo Gómez de Silva, el barco que lo traía sufre un naufragio. Él salva la vida y, por supuesto, él menciona o dice que esta salvación milagrosa fue debido a la protección que la Virgen del Carmen tuvo sobre él. Pues bien, él ya en Lima decide iniciar esta devoción, ese culto a la Virgen del Carmen, y para eso ordena traer de Europa una talla de la Virgen con el niño, una talla de más o menos 1,10 metros de altura, que llega al Callao. Ahora, el lugar para ser colocado era la pregunta, era el tema: ¿dónde vamos a colocar esta imagen? Pues bien, entre el camino del Callao a lo que era la ciudad de Lima, existía una carretera que hoy es la Avenida Colonial, la antigua carretera del Callao. A la mitad del camino, en la mitad de esa carretera, había un tambo de descanso, a una legua de distancia en realidad. Así que cuando traían la imagen, cuenta la tradición, los burros que cargaban las andas y las personas se detuvieron, haciendo de que se decidiera que en ese lugar se coloque esta imagen. Pues bien, desde hace el año 1606, en ese lugar existe la iglesia del Carmen de la Legua, donde se ha dado inicio a esta devoción, que en 1643 también tendría un lugar en Lima, en los barrios altos. Así que barrios altos y el Callao y bueno, mucha parte del Perú, como el Cusco, otras ciudades más, han estado de fiesta por la Virgen del Carmen. Muy bien, vamos a ir ahora a una pausa. Tenemos luego de la pausa a una invitada muy especial con la que vamos a hablar de más temas religiosos y artísticos y por supuesto de ella y su gran labor de difusión que realiza aquí en Lima. Ya regresamos. El mejor sonido del dial en la era digital, en Moderna y en el centro del dial. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a Lima la Única, su programa de historia, cultura y tradiciones. Como les había anunciado antes de la pausa, estoy aquí muy feliz de estar acompañado de una gran amiga, una excelente difusora. Ella trabaja hace muchos años en un museo limeño y pues hoy nos va a contar un poco de sus experiencias y por supuesto a compartir sus conocimientos. Nos referimos a Blanca Silva Ríos. Blanca, bienvenida a Lima la Única Radio. Gracias, David. Realmente emocionada de estar en tu segundo programa y dispuesta a responder tus preguntas y a contar un poquito
a qué se debe el estar yo aquí hoy en día y el trabajo que yo realizo como guía de turismo, ¿no? Gracias, Blanquita. Justamente muchos amigos oyentes deben conocer a Blanca. Hay muchas personas que han visitado el Museo Pedro de Osma, ubicado en Barranco, y pues casi los comentarios siempre son unánimes, ¿no? La pasión con la que Blanca explica la historia, sobre todo del arte virreinal, del cual este museo se ha convertido en referente en la ciudad. Blanca, ¿hace qué tiempo trabajas en el Museo de Osma? Yo estoy desde el 1 de junio de 1996, ya han pasado más de 20 años, y lo que empezó de repente muy joven y con una experiencia mínima todavía a pocos años de haber egresado de la escuela del Senfotur, de haber estudiado turismo, empecé a hacer mis pininos en arqueología, guiando zonas arqueológicas de Lima, empezando también con colegios y después con grupos de turismo, para en un momento determinado recibir el anuncio de que se necesitaba abrir un nuevo museo de Lima, y en la cual estaban convocando a guías oficiales. Así que por el llamado de unos amigos me hice presente en el Museo Pedro de Osma y bueno, fue una bonita experiencia, una suerte también el haber llegado ahí, porque fue realmente la cuna de mi aprendizaje mayor, de consolidarme como guía y haber recibido la experiencia a lo largo de estos 20 años de muchísima gente, tanto nacional como extranjera, que llegó por el museo y que aprendimos juntos de lo que era el país y lo que era también aprender de otras culturas a través de ellos, ¿no? Entonces son más de 21 años que estoy en el Museo Pedro de Osma. Excelente, Blanquita. Una de las cosas con las que muchos amigos coincidimos al hablar de ti es el ángel que tienes y la capacidad de compartir las cosas que tú conoces con otras personas. Estoy seguro que eso lo has aprendido también de muchas personas con las que han pasado por el museo, maestros tal vez. Quizá a quién tú recuerdas en ese lapso de años en el Museo de Pedro de Osma que ha sido así contigo y que te ha dejado esa enseñanza y esa experiencia. Creo que los mejores referentes que he tenido para ser hoy lo que soy, a lo largo de todo el camino que uno viene aprendiendo de tantas personas, como tú también, es tres nombres que yo tengo muy presentes siempre en esta formación académica. Si bien tengo a los profesores del Senfotur, aparte a Pepe Ugarte de la Universidad Católica a través del Instituto Ribagüero, donde aprendí muchísimo de iconografía virreinal, arquitectura virreinal y muchos datos más, que Pepe era muy didáctico a la hora de enseñar. No puedo dejar de mencionar sin duda a quien me dio la posta en el museo para yo estar hoy el tiempo que tengo ahí y el reconocimiento que hoy yo tengo gracias a los amigos que me conocen. Es Úrsula Collas, que también es guía oficial, es una excelente guía en alemán, que estuvo en el museo muchísimos años antes que yo, y que de una manera muy didáctica, amena y amorosa, Úrsula me dio el ABC del Museo Pedro de Osma para luego ella tomar la posta como guía oficial y yo quedarme en el museo. El director tal vez que más ganas le puso al museo a lo largo de estos 20 años, sin dudas, fue Pedro Jurinovich. Pedro Jurinovich es un gran referente para mí en lo que aprendí, en lo que me enseñó, en la calidad de persona que fue, en decirme nunca digas algo de lo que no estés segura, nunca inventes cosas, porque si inventas esto se va a hacer una bola de nieve y van a venir preguntas y repreguntas que de repente no vas a poder resolver. Y bueno, lo tomé con respeto de quien venía, lo tomé con mucho aprecio, y Pedro guarda un lugar muy especial en mi corazón. Dentro de los maestros que me han formado, Nanda Leonardini es una excelente profesora. Sigue siéndolo hasta el día de hoy. Es muy abierta a compartir la información. Es muy amena al momento de escucharla en sus conferencias en la Universidad San Marcos. Cada vez que es invitada es muy, muy dispuesta a dar mucho de sí. Y creo que para mí ella es una persona que marcó mucho en mi formación académica y que hoy hacen de mí una persona tal vez
sencilla en lo que entrego. No me gusta hablar en difícil porque creo que la gente tiene que aprenderlo de la manera más didáctica y fácil. Hay muchas maneras de guiar, hay muchas formas y tácticas y técnicas para guiar, pero el llegar a una persona de la manera más sencilla, humilde, con aprecio, con respeto a quien se lo das, pues puedo recibir un grupo de Villa María del Triunfo, de Comas, o el Colegio Newton o al Roosevelt y la información es la misma. Puedo recibir a un sacerdote jesuita como a una persona, una ama de casa que llega al museo y que quiere saber más de lo que le van a decir ahí porque llega en plan de descubrirlo. Y realmente el cariño es el mismo, se entrega de una manera muy, muy sencilla. Trato de que me entienda al final de una visita de más de 1 hora y que se vaya con las ganas de haber aprendido algo del Museo de Osma, de haberlo marcado de alguna manera para que él sea un difusor y pueda motivar a que otro público llegue al museo, ¿no? A veces hablar de historia es pesado, aburrido, tedioso para mucha gente porque tienen esa idea de años atrás de cómo se lo enseñaron en el colegio, pero una vez que se van del museo, los halagos son muchos y el agradecimiento es importante para mí. Puedo terminar muy agotada, muy cansada, pero el hecho de saber que aproveché el día, las 8 horas de haber estado ahí, del haber dicho misión cumplida, logré que un grupo de hoy se vaya contento y aprendiendo más, un poquito más de lo que es el arte virreinal en el Museo de Osma, creo que es la satisfacción más grande, ¿no? Eso es muy cierto, los tiempos han cambiado y ahora justamente lo que cabe en las personas que difunden los temas históricos, difunden el arte, es que el oyente, la persona pues que es su interlocutor, se vaya con esa idea y lo comparta, ¿no? Como dices tú, que vayan y difundan lo que han aprendido, no solamente llegar, escuchar y bueno, sino irse con esa alegría de haber conocido algo nuevo. En el Museo Pedro de Osma, donde trabajas hace 20 años, como nos acabas de decir, en tu experiencia, ¿cuál es la sala o cuál es la pintura o de repente la imagen religiosa que más impacta a las personas? Tal vez lleguen con una idea poco, no tan definida de lo que vienen a ver. Pero al final de la visita, cuando hago los comentarios y las preguntas, ¿qué fue lo que más le gustó del museo? Sin duda, la referencia más grande es el cuadro del matrimonio, el enlace de la dinastía inca con la descendencia de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja. Tal vez es un tema que nunca lo tocaron ni en el colegio, ni en la vida diaria, ni nunca lo conocieron, pero una vez que se los cuento, una vez que aprenden de qué se trataba esa historia, que fue un hecho en la vida real, en la historia de Perú, que ocurrió hace muchísimos siglos atrás, realmente dicen, no me imaginaba la envergadura del cuadro que ustedes tenían en el museo. Eso tal vez es el tema que más llama la atención, de dejarte como reflexión y de una manera analítica ya ves el museo con otros ojos. Pero también otra pintura muy atractiva es el cuadro de la Virgen de Pomata, en la que aparece con una tiara papal y un tocado de plumas, y ven todo el brocado de oro que puede tener la Virgen sobre el vestido. Es una de las piezas que los estudiantes de turismo, de historia del arte, vienen y vienen específicamente a buscarla, tal vez por indicación de sus profesores o de quien los haya enviado al museo. Pero la Virgen de Pomata, el baúl de la Navidad, el tema de el Señor de los Temblores como referente de sincretismo y de mestizaje, son las piezas más llamativas del museo. Excelente, Blanquita. Otra pregunta. En el museo generalmente vemos una colección maravillosa de pinturas, casi todas son, bueno, buena parte son anónimas. ¿Cómo, quizá un poco explicarnos todavía tu conocimiento, cómo es que ingresa, cómo es que se empieza a fabricar, no es la palabra, esa gran cantidad de pinturas tan valiosas, de tan gran acabado aquí en el Perú? ¿En qué siglo comienza esto? Y un poco, ¿me puedes hablar de esto? Claro que sí. La colección del Museo de Osma es una colección en exhibición de más de 1000 piezas, entre pintura, escultura, platería y alabastro. Últimamente hemos añadido desde inicio de este año una sala Tiahuanaco Inca,
que nos da la pauta que hubo en el Perú virreinal mucho antes de la llegada de la conquista hispana. Sin embargo, si hablamos de la colección específica de don Pedro de Osma, las pinturas que tenemos son catalogadas como una de las mejores colecciones que hay en Lima y a nivel Sudamérica también. Todas son originales, todas han pasado por un proceso de conservación y restauración, y va enfocado el tema del museo de manera didáctica a mostrarnos qué pasó en el Perú antes de la llegada hispana, y al mismo tiempo cómo se va dando este proceso de aculturación a lo largo de 300 años que duró la presencia española en el Perú. Nosotros tenemos antecedentes muy ricos en lo que es la pintura virreinal peruana. Para llegar a la calidad de piezas que muestra la escuela cusqueña, hemos pasado por un proceso de llegada de maestros italianos al Perú. Sabemos muy bien que desde el enfoque pictórico, la influencia del arte peruano virreinal tiene antecedentes manieristas italianos. Están Bernardo Vitti, Mateo Pérez D'Alessio y Angelino Medoro desde 1575 como los padres del arte virreinal en el Perú. Van a desarrollar una temporada de trabajo didáctico a través de talleres en Lima, talleres en Ayacucho, talleres en Arequipa, talleres en la zona del altiplano. La gran presencia jesuita de Bernardo Vitti hace un gran desarrollo didáctico en pintura y en escultura en todo el sur del lago Titicaca. Su influencia llega hasta el norte argentino. Más adelante vamos a tener que estos maestros van a traer modelos de Europa, modelos flamencos a través de estampas y grabados que nos dan la pauta o la fuente de información para poder trabajar con manos locales lo que es el tema religioso. Es imposible que un artista con tanto talento de origen andino, prehispánico, aprenda de la noche a la mañana qué significa el concepto de la Virgen María o un Cristo en una cruz. Tenemos grandes diferencias culturales, tenemos una población aborigen que habla quechua, una población que habla aymara, una población que cree en el sol, en la luna y en la Pachamama, y que de pronto recibe como un golpe de impacto la llegada de la conquista hispana y de la Iglesia Católica tratando de enseñarle la religión católica a base de imágenes. Entonces lo lógico es que el artista local empiece a copiar esos modelos enseñados por los maestros para que luego surja un mestizaje y una aceptación de lo que es la temática religiosa a través de una copia flamenca que va pasando por un proceso de mestizaje, de sincretismo para dar paso a un barroco peruano muy rico que la identifica la escuela cusqueña como una de las mejores en el mundo. Entonces tenemos escuelas paralelas como México, Guatemala, Quito, inclusive la escuela limeña de características muy europeas, muy italianas, pero la escuela cusqueña es única dentro de sus temas más importantes que cabe resaltar, en la que no hay comparación con otras escuelas sudamericanas. Está el tema de los arcángeles, ese proceso de la cosmovisión andina adaptada al proceso de religiosidad popular a través de una pintura en la que los arcángeles se convierten en aves, las aves pasan a gobernar el mundo de arriba, y ese mundo de arriba se ve complementado con la presencia del mensajero de Dios en la tierra. Realmente crean una riqueza muy rica, sincréticamente hablando, de la pintura, y a nadie más que a nosotros se nos ocurrió pintar un arcángel con gustos de Luis XIV, trajes afrancesados, llevando mosquetes y arcabuces que jamás se habían visto en el Perú andino y que impactan tanto emocionalmente y que a través de una pintura intimidan tanto a un hombre andino. Tal vez esas obras tan ricas, con tanta historia que guarda cada una de ellas detrás, te puede estar contando mucho la historia del Perú desde una perspectiva tan simple y sencilla como es ver el mundo andino, ¿no? Entonces, esa es una de las mejores iconografías que presenta la colección del Museo de Osma, y todas las pinturas que muestra el museo, específicamente los arcángeles, son originales. Bien, Blanquita, excelente la charla que estamos haciendo contigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes. Okay.
El mejor sonido del dial en la era digital, en Moderna y en el centro del dial. Bien, siguiendo con nuestra invitada especial, esta segunda emisión de Lima la Única, su programa de radio de historia, cultura y tradiciones, Blanca Silva. Ahora queremos que nos hables, Blanquita, por favor, de lo que es la colección de plata, que también tiene en el museo, una sala muy impresionante. ¿Qué figura, qué elemento destaca más en ese lugar? Sin duda, el museo se complace a todo aquel que llegue a la casona de Osma en Barranco de mostrarnos una colección bastante completa de excelente calidad de plata peruana, que también nos lleva 300 años atrás a hablar de Potosí. Potosí, las ruinas, las minas de plata, más ricas que tuvo el Perú virreinal, ubicadas en el Alto Perú en aquella época. Hoy estamos hablando de la República de Bolivia. Nos muestra una plata trabajada a mano, 925 es la ley de esta plata, en las que las piezas que más captan la atención del visitante, sin duda al ingreso de la sala de platería, es la canasta de filigrana, una herencia venida de Córdoba, del sur de España, fusionadas con técnicas prehispánicas y también mudéjares, que nos muestran un trabajo de filigrana heredado hoy en Catacaos, al norte de Perú, en Piura, como también lo trabaja San Jerónimo de Tunán en Huancayo o Ayacucho en Huamanga. Tenemos una canasta de fina filigrana anónima del siglo XVIII, trabajada con la mejor de las técnicas y el trabajo en orfebrería en plata de excelente calidad, ¿no? Muy bien. Blanca, a todas estas muestras, estas colecciones, sin duda el marco perfecto es la casa. Una casa del siglo XIX, de fin del siglo XIX, ¿no? Esas casas rancho en las cuales Barranco se caracterizó, de esa familia, ¿no? Los Osma. Dime una cosa, hace poco se ha cumplido un aniversario más del museo. Exactamente de qué día, cómo es que se inicia en todo caso, cómo abre el museo y un poco de información respecto a la familia, ¿no? De Osma. Sí, el día 13 de julio el Museo de Osma cumplió 29 años de abrir sus puertas a la comunidad, y el legado más grande de don Pedro de Osma creo que está latente en todo momento. La casa de Osma fue eso, una casa de playa, cuyos dueños decidieron vivir el esplendor de la vida bohemia de Lima en los años 20, en los años 30, que la manda a construir don Pedro de Osma y Pardo, padre del coleccionista, del filántropo, don Pedro de Osma Gildemeister, y que después de la década del 30 su coleccionista comienza con la compra de obras de arte a través de anticuarios para llenar la casa de piezas y reunir en ella más de 5.000 piezas hasta pocos años antes de fallecer en 1967. Es el legado de don Pedro de Osma Gildemeister el que por orden testamentaria señala de que la casona siempre será un centro cultural y que los fondos económicos que alguna vez generen este futuro museo iban para obras de beneficencia, sobre todo para niños y ancianos. Desde julio de 1988 la casa atendió al público previa cita hasta 1996, en que ingreso yo como guía, y que ya se tenía por orden de la Fundación Pedro de Osma la disposición de abrir la casa como museo. Don Pedro de Osma, realmente el legado que deja es impresionante, es tal vez la casa más atractiva debido a que está restaurada en Barranco, en la avenida Pedro de Osma. Es una casa de gusto ecléctico que originalmente se construye en adobe y quincha, de gustos Art Nouveau y rococó por dentro, con vitrales de época, con pisos en mármol y otros machimbrados en pino y cedro, que está compuesto de 2 pabellones. El primer pabellón que recibe al público es la casa principal, donde encontramos un salón de baile, una capilla propia de la familia y salas de recepción para esas noches de fiesta en el barranco de los carnavales y el barranco bohemio de 1900.
pasando por un gran jardín muy simétrico y muy bien cuidado, con 2 pilas de agua a los lados. Llegamos al segundo pabellón, donde tenemos el comedor de la casa, un comedor que en los sótanos tenía la cocina, que al lado derecho ingresando encontramos la salita del piano, que era la sala para las damas, para tocar el piano y tomar el té, así como bordar y seguramente leer poesía. Y hacia el lateral izquierdo tenemos lo que es la sala de fumar para los caballeros. En el centro un gran salón de comedor. Cuentan las familias que llegaron muy antiguas de Barranco a pasear por la casa, de que era un comedor muy evocador, con pérgolas en los exteriores, que daba una vista muy simpática a la casa y al jardín, y que seguramente pasaron personajes muy importantes por esa casa, ¿no? Estuvo María Félix, estuvo Chabuca Granda, llegó la princesa de Saboya. Años posteriores llegaron personajes ilustres como príncipes y presidentes americanos, y realmente la casa siempre ha tenido una población latente, permanente, visitándola y dándonos la muestra de quién fue su personaje, ¿no? Un hombre bastante desprendido, don Pedro de Osma, y con una labor muy altruista de ayuda social a la población de Barranco, y su trabajo se ve en la iglesia matriz de Barranco, sus aportes económicos, tanto de él como de su hermana Angélica de Osma, dejaron un legado muy grande, tanto en obras como en el recuerdo de los barranquinos, ¿no? Así es, y quizás uno de los aportes más importantes del Museo de Osma sea su área de restauración, ¿no? El área de restauración por la cual han pasado obras, pinturas, imágenes magníficas. ¿Qué nos puede decir del área de restauración del Museo de Osma, Blanquita? El área de restauración del museo es tal vez la parte que no se ve, pero la parte que nos muestra a través de su trabajo el bien cuidado museo que tenemos y la gran calidad de restauración en sus obras. El museo es tan antiguo como la casa, el taller, de restauración es tan antiguo como la casa. Tenemos un taller de restauración que en sus inicios siempre estuvo a la cabeza Liliana Canessa y Álvaro Sandoval, encargados de pintura y escultura de caballete, que son los que han levantado prácticamente el museo después del terremoto del 40 y del 70, en todo lo que fue la restauración de la colección y otras piezas de Lima, ¿no? El museo está siempre conservado, mantenido, gracias a un equipo que trabajan ahí. Hoy lo dirige Álvaro Sandoval, trabajan un apoyo con Miguel y Sandra, que son 2 de sus brazos derechos para todo lo que llega al museo. Y toda obra de restauración sin duda requiere un mantenimiento. Tenemos en contra un clima que lastima no solamente al humano, sino a las obras de arte, y estamos constantemente dándole conservación a las piezas gracias al mantenimiento que tiene el museo y el cuidado que le pone la Fundación Pedro de Osma para que luzca siempre bien, ¿no? Con toda su colección. Liliana Canessa ahora parece que es directora del Museo del Señor de los Milagros, que Así se encuentra en el centro de Lima, en el Jirón Huancavelica, al costado de la iglesia de las Nazarenas. Y justamente la imagen del Señor de los Milagros ha pasado varias veces por el Museo de Osma, ¿verdad, Blanca? Sí, tenemos el privilegio de haber digo porque siempre me siento parte del museo. Es bien difícil hablar del museo como una entidad cultural que está ahí. Yo me siento siempre parte de ella y siempre me incluyo dentro de eso. El museo ha recibido obras magníficas y ha llegado a excelentes manos, ¿no? Porque lo más grande que puede haber en la restauración de una pieza es volverla a su modelo original, tal cual lo planteó su artista, su autor. No se trata de renovar una pieza, no se trata de volver una pieza moderna. En eso no consiste la restauración. La restauración es darle el valor que quiso darle en su momento el artista. Y sin duda, el Señor de los Milagros de Nazarenas de Lima, en manos de Liliana Canessa, Álvaro Sandoval y el equipo que trabajó con ellos en el año 1992, fue el mejor referente de nosotros a nivel nacional.
Después del Señor de los Milagros de Nazarenas ha llegado muchísimos señores de los milagros, han llegado el de Huaral, ha llegado el de Huancayo, el de Jauja, el de Lurín, ha llegado el del Rímac, han llegado muchísimos de ellos, el de Magdalena, el de Maranga, bueno, de todos lados. Han llegado todos los señores de los milagros de varios barrios de Lima. De Miramar, me estaba olvidando del Señor de los Milagros de Miramar y de en San Miguel. Y bueno, y esa es realmente una bendición, por un lado, y desde el punto de vista profesional, la confianza que han depositado estas instituciones y las hermandades para que ellos lleguen a nosotros, ¿no? Al Museo de Osma. Bueno, sin duda, buenas manos. Una de las cosas que yo siempre destaco cuando hablo de Blanca, cuando hablo de Álvaro Sandoval, es la sencillez y la modestia con la que ellos se expresan del gran trabajo que realizan, ¿no? Y yo pienso de que esto siempre es una puerta abierta para poder seguir desarrollando mejores cosas en beneficio del patrimonio, de la difusión, ¿no? La sencillez, la modestia, porque las cosas como, pues una vez me dijiste, Blanca, siempre vienen solas, ¿no? Cuando uno se maneja con transparencia y con respeto, que es tu palabra que siempre la usas, ¿no? Con mucho respeto. Bien, Blanca, bueno, ya el tiempo es tirano, pero antes de finalizar, quisiera que nos dejes unas palabras, un consejo, primero dirigido a los oyentes, por qué deben visitar el Museo de Osma, por qué deben involucrarse en no solamente conocer su patrimonio, sino también difundirlo, por supuesto. ¿Cuál sería tu mensaje, Blanquita? Definitivamente, quien llegue por primera vez al Museo de Osma va a quedar muy complacido de estar ahí. El barrio de Barranco alberga sin duda, lo vuelvo a repetir, una de las mejores colecciones de arte virreinal a nivel nacional. No dejando de lado, por supuesto, las grandes colecciones que hay en Lima y en otros museos de nuestros distritos, pero el Museo de Osma te puede capturar tal vez desde el momento que llegas por la casa, porque es muy atractiva desde que entras y llegas, pero después el secreto, creo yo, de una buena visita a un museo es la manera tan didáctica que puedes hacerlo. Una colección puede parecer abrumadora o tediosa de repente de recorrerla porque sientes que te vas a aburrir, te vas a fastidiar y de pronto tú sientes que la gente salió más entusiasmada que cuando llegó, los ojos muy despiertos, la mente muy, muy dispuesta a seguir captando más mensajes de lo que te diga el museo, y ese es un punto a favor en contra. Creo que la mejor manera de llegar a un público es hacerlo de la manera más didáctica. De la manera más didáctica, sin abrumar en detalles. No estamos hablando con historiadores, no estamos hablando con religiosos, estamos hablando con público como yo, como ustedes, que tienen un domingo familiar y quieren recorrer el museo, y vienes con la mejor disposición a conocerlo. Entonces, el recuerdo que se llevan es ese. Tú llegas al museo, lo recorres y luego difundes, que es lo que nosotros queremos. Estamos en Barranco todos los días, con excepción de los lunes, de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay una tarifa de ingreso, hay una tarifa para adultos mayores también y para estudiantes y grupos, y muchas veces la exoneración de los pagos cuando se trata de instituciones que merecen que nosotros las apoyemos porque vienen de barrios muy, muy lejos y que vienen ansiosos de aprender y conocer, ¿no? Entonces el Museo de Osma queda ahí para todos ustedes cuando gusten, y bueno, esta servidora pendiente de recibirlos cada vez que lleguen. Blanca, muchas gracias. A mí me consta que Blanca ha guiado presidentes hasta príncipes, ¿no? Así que con esa misma cordialidad, cariño y respeto, los esperan en el Museo de Osma. Blanca Silva, muchas gracias. De Barranco, luego nos vamos al Rímac, en la siguiente secuencia. Ya regresamos. El mejor sonido del dial en la era digital, en Moderna y en el centro del dial. Muy bien, continuamos con esta segunda emisión de Lima la Única, su programa de historia, cultura y tradición. Bien, en la secuencia anterior conversamos con Blanca Silva, una excelente amiga primero y por supuesto excelente guía del Museo Pedro de Osma. Barranco, ese distrito bohemio
que invita a las personas siempre a visitarla, a recorrer sus calles, su parque municipal, a atravesar, a cruzar el puente de los Suspiros hasta la ermita, ¿no? El lugar donde se dio inicio a toda esa tradición histórica y que por supuesto hizo crecer este lugar. Así como Barranco, hay muchos lugares en Lima muy evocadores, que invitan a las personas a recorrer sus calles, aunque muchas de ellas tal vez existe el tema de la seguridad, el tema del horario o la distancia. Pues bien, cuando se funda la ciudad de los Reyes en el siglo XVI, además surgieron nuevos barrios periféricos, que por su antigüedad también tienen mucha historia en sus calles. Por ejemplo, tenemos el barrio de Monserrate, tenemos los barrios altos de Lima y por supuesto la zona del Rímac. El barrio del Rímac, o el distrito hoy del Rímac, porque es distrito desde 1920, 2 de febrero es su aniversario, es también uno de los lugares más antiguos de Lima. Su crecimiento urbanístico se empieza a dar poco después de la fundación de la ciudad de los Reyes por Pizarro. El conquistador y fundador de Lima, Jerónimo de Aliaga, recibe una residencia en la esquina frente a lo que hoy es el Puente de Piedra. Pues él tenía propiedades, tenía fundos, haciendas en el norte. Por tanto, él ordena construir un primitivo puente para poder viajar al norte. Sin embargo, este puente, construido por Aliaga, se va a caer en una crecida del río en el año 1607. Por tanto, tuvo que hacerse necesario la construcción de un nuevo puente, un puente que dure más tiempo, más años, que sea resistente a las crecidas del río y, por supuesto, al paso del tiempo. En 1610 se va a inaugurar el Puente de Piedra, mal llamado, por cierto, Puente Trujillo. Actualmente ese puente que todos dicen Puente Trujillo, bajan el Puente Trujillo, ese Puente de Piedra. Tiene más de 4 siglos de antigüedad y hay que llamarlo por su nombre, ¿no? Pues bien, este Puente de Piedra entonces nos va a dar acceso al antiguo Camino Real a Trujillo, que es hoy el Jirón Trujillo, como acabamos de decir. A partir de allí, cada calle tiene casonas, tiene iglesias, tiene paseos públicos. El Rímac, esta zona del Rímac, o el barrio abajo del puente, como se llamó también en un inicio, va a reunir los principales paseos públicos de la ciudad. Apenas atravesando el Puente de Piedra, hacia la izquierda, se encontraba la Alameda del Tajamar, un espacio con árboles, con bancas, con esculturas, pero que desapareció lamentablemente y hoy es la vía de evitamiento. La Alameda del Tajamar fue un antiguo paseo rimense en el cual se han dado pues episodios que inclusive son narrados por la literatura. Por ejemplo, el famoso duelo de Chaveta de Terifilo y Carita, que se dio justamente en la zona del Tajamar. Otra vecina famosa del Tajamar fue Victoria Angulo, quien inspiró a Chabuca Granda a esa canción La Flor de la Canela, que justamente habla de este paseo del puente a la Alameda. Hablaba de la Alameda del Tajamar, Chabuca, en esta canción. Bueno, otra Alameda muy importante que empezaba muy cerca de allí era la Alameda de Hacho. La Alameda de Hacho hoy no existe, empezaba exactamente donde se encuentra el Parque Nicolini, frente a la Municipalidad del Rímac. Y esa Alameda era un largo camino que llegaba hasta un óvalo ubicado frente a la Plaza de Toros, el óvalo de Hacho. En este óvalo va a ser inaugurado en 1860 la escultura de Cristóbal Colón, que se ubicó originalmente en el Rímac. Hoy, como todos sabemos, se encuentra en el Paseo Colón, por eso toma el nombre, pero estuvo en el Rímac, ¿no?, de manera original, en ese año. Muy cerca de allí, en 1872, se va a construir un puente, el Puente de Fierro, en el gobierno de José Balta. Este puente de fierro, que se va a convertir en el tercer puente en unir la ciudad de los Reyes con el Rímac, o la ciudad de Lima con el Rímac, fue resultado de un concurso en el cual uno de los participantes presentó un proyecto de un puente metálico que iba a ser traído, diseñado y fundido en Europa. Este puente, como hemos dicho, es fundido en Europa, se trae en barco al Callao y se traslada en carretas, jalada por burros, hasta la zona del óvalo de Hacho y frente, ¿no?, lo que era la zona de Viterbo. Pues bien, se empieza a armar el puente, empiezan a prepararlo, y cuando terminan de armar el puente, con la estructura, con todo lo que habían ellos trazado, se dieron cuenta de un detalle. Se habían olvidado de que el Rímac, topográficamente, está por debajo del nivel de la ciudad de Lima. Por tanto, el puente quedó en el aire. Fue necesario construir una rampa para que las carretas, calesas y coches pudiesen bajar por el puente de fierro hasta el óvalo de Hacho. Al hacer la rampa, fue necesario retirar el monumento a Colón.
Y por ese motivo ese Colón, viajero como es, estuvo en varios lugares de Lima hasta terminar en lo que hoy es el Paseo Colón. Este puente de fierro se llamaría, con los años, el Puente Balta, que es como hoy lo conocemos, ubicado a la altura de la Plaza de Hacho. Pero si había un puente de fierro y un puente de piedra, también tenía que haber un puente de madera o un puente de palo. Pues el tercer puente, o el otro puente que nos faltaba mencionar, que unía Lima con el Rímac, era el Puente de Palo, justamente en el nombre que tenía, ubicado a la altura de lo que hoy es el Puente Rayo de Sol. Este puente que se separaba cayendo con la crecida de los ríos siempre era reparado, y era el lugar por donde los recolectores, pescadores bajaban al río Rímac a pescar pejerreyes y a sacar camarones del río. Hubo una época en que el río Rímac tenía camarones, imagínense cuánto ha pasado desde aquella época, ¿no? Hoy pasa un túnel por debajo del puente que no sabemos si alguna vez lo van a inaugurar, pero bueno, este espacio ya ha sido alterado, ha sido intervenido muchas veces. El ancho cauce que tuvo el río en una época ahora se ha reducido casi a su cuarta parte, y tal vez por ahí saben mejor de esto los que hacen esa investigación de aguas, pero tal vez por ahí está la causa de tantos desbordes, y inundaciones y desgracias, ¿no? Como las que ocurrieron en este verano pasado. Pues bien, en el Rímac, además de estas alamedas que hemos mencionado, existe la principal, la que hasta ahora todavía permanece en este lugar, la antigua Alameda Grande del Rímac, o la Alameda de los Descalzos. La Alameda de los Descalzos está ubicada al final del Jirón Chiclayo, entre el Jirón Chiclayo y el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, o también llamado Los Descalzos. Esta alameda fue inaugurada en el año 1611 y ha tenido en su historia muchas remodelaciones. Una de ellas, muy importante, fue realizada en la época del virrey Amat, que la trazó a la manera de una gran avenida con veredas a los costados. Esa avenida tenía el propósito de mejorar el camino para los que viajaban hacia las pampas de Amancaes, porque ustedes sabrán de que la fiesta de San Juan de Amancaes, la fiesta de San Juan en Lima tuvo mucha popularidad. Casi 3 siglos los limeños se dirigían en masa, en grupo, de manera masiva, hacia los cerros de la zona de la Amancaes, que es una flor que crecía en estas pampas, y donde estaba la iglesia de San Juan, el día 24 de junio. Entonces todo lo que es hoy, la Alameda de los Descalzos, la llamada Alameda de los Bobos, la avenida Alcázar, se convertía en una procesión de calesas, de coches, de carretas, de gente a caballo y gente a pie, que pasaba el día en esos lugares, hoy lamentablemente ya desaparecidos, ¿no? La zona de San Juan de Amancaes, Flor de Amancaes, hoy evocan más bien a barrios, ¿no? A barrios que existen alrededor de esa antigua iglesia, que tiene varios siglos y que también tiene mucha tradición. La iglesia de San Juan de Amancaes, ubicada en las alturas de la zona del Rímac. Otros espacios muy importantes del Rímac van a ser sus iglesias, ¿no? Ahí en la cuadra 2 del Jirón Trujillo, se encuentra una pequeña iglesia que es llamada popularmente como la iglesia más pequeña del mundo, ¿no? Bueno, y es que en realidad en sus dimensiones, en su ornamento, en su traza, evoca este pequeño templo de apenas 8 metros de ancho por 12 de fondo, todo lo que tiene una iglesia mayor. Torres con campanario de bronce, tiene un coro, un altar mayor, un púlpito, un bautisterio, y quizá tenga hasta criptas, porque así era la costumbre de hacer criptas debajo de los lugares religiosos. Pues bien, esta iglesita del puente, como también se llama, se ha convertido en una curiosidad del Rímac, y tienen que conocerla. Está ubicada en la cuadra 2 de Jirón Trujillo, abre todos los días, y es, como hemos dicho, pues un lugar, un referente de la tradición e historia del barrio de abajo del puente. Otra iglesia importante, siguiendo por Jirón Trujillo, es la iglesia de San Lázaro, la antigua capilla e iglesia además del Hospital de Leprosos. Cuenta la historia que un español que se encontraba caminando por estos lugares, que en aquella época era un arrabal de arbustos, de piedras, de guijarros, un pedregal en realidad, escuchó el llanto, el sufrimiento de un hombre. Al acercarse a ver qué pasaba, encontró un pobre tipo que se rascaba las heridas de la lepra con una piedra. Esa escena, bastante fuerte aún hasta hoy, conmovió a este español y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Este hombre le respondió: bueno, estoy aquí porque tengo lepra y en la ciudad nadie me quiere. Esto fue tan conmovedor para este español que él decidió dedicar su vida y su fortuna a la construcción de un hospital para leprosos. El nombre de este caballero era Antón Sánchez, y hoy en el Rímac 2 calles lo recuerdan. Antón Sánchez, dueño además de muchos terrenos ubicados alrededor, y un hombre, sobre todo por su vocación humanitaria, que no debe ser olvidado en la memoria rimense.
Es el Hospital de San Lázaro, justamente, como hemos dicho, el que recuerda todo este suceso. Otras iglesias ubicadas cerca, podemos mencionar las que están cerca y alrededor del Alameda Descalzos. Por ejemplo, la iglesia de Copacabana, en Girón Chiclayo, que da nombre además a la calle Copacabana. Siguiendo hacia la Alameda encontramos dos iglesias a los costados de la Alameda, la iglesia del Convento del Patrocinio y también la iglesia de Santa Liberata, que recuerda un robo sacrílego, con final feliz para los creyentes, mas no para el ladrón, que fue quemado, ¿no? La iglesia de Santa Liberata, que todavía conserva, debajo de su altar mayor, 1 metro cuadrado de tierra expuesta, llamada Tierra Santa, donde fueron encontrados los cáliz consagrados, o el cuerpo de Cristo, en el siglo XVIII. Motivo de noticias, por supuesto de temores también, que se dieron en torno a ese suceso. Y por supuesto la iglesia de los Descalzos, ¿no? Al final de la Alameda, como ya habíamos mencionado hace un instante. El RIMAC no solamente es un lugar de iglesias, no solamente es un lugar de alamedas o de puentes, también es un lugar de personajes históricos que a lo largo pues de todo estos años, estos siglos que han pasado han dejado su huella. Quizás el personaje histórico más famoso del RIMAC haya sido una vecina, Micaela Villegas, también llamada la Perricholi, ¿no? Micaela Villegas, una cómica, como se decía en aquella época, una actriz muy completa, cantaba, bailaba, actuaba, muy completa en realidad en su arte, encandiló el corazón de un anciano virrey, el virrey Amat. En el que cuenta la historia, el virrey Amat pues pierde la cabeza por esta limeña, porque ella es de Lima. Mucha gente decía que era de Huánuco, pero no, en Huánuco queda una casa que efectivamente menciona como la casa de la Perricholi. Y además es un lugar turístico muy recomendado cuando uno va a ese lugar. Pero ella nació en Lima, como tal cual lo prueban su partida de matrimonio y su partida de defunción, en la que menciona nacida en Lima y bautizada en la parroquia del Sagrario, ¿no? En el tema de Huánuco fue unos años vivió ella con su familia en ese lugar, y por supuesto en Huánuco lo han aprovechado muy bien, y es un lugar que vale la pena también visitar. Sin embargo, ella vivió en Lima y también vivió buena parte de su vida en el RIMAC. Ya en su etapa madura, se muda a la casa ubicada frente a la Alameda, y en ese lugar ella va a construir una mansión, como hemos dicho, y se va a convertir en una mujer muy devota y muy creyente. Micaela Villegas, que será motivo de un tema mayor en un próximo programa de Lima la Única. Otro personaje, ya para cerrar este programa, que tenemos que mencionar, es Rosita Ríos. Y justamente en este programa, ya para finalizar, quiero dar la bienvenida a nuestra auspiciadora, el restaurante Nueva Rosita Ríos, que está ubicada en la avenida Primavera, 223 en San Borja, frente al Huón de Chacarilla. Allí la nieta de Rosita Ríos, la señora Milagros Calmec, los espera para atenderlos con el mismo cariño y calor de siempre, y sobre todo para que ustedes prueben el tradicional piqueo criollo, lo mejor que tenía este restaurante Rosita Ríos. Muy bien, amigos, muchas gracias. Agradezco al señor Elías Portugués en la sala de conducción, al señor Salvador Toya de Radio Moderna y a nuestro amigo Daniel Ávila, productor del programa. Los invitamos a continuar con la sintonía el próximo domingo. Muchas gracias.